Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. El día de ahora quiero hablar sobre una historia que a mí me parece bastante interesante, que es eh, sobre el comportamiento de Dios. Lo encontramos en Levítico capítulo 10, para que ustedes quieran leerlo en algún momento. Me voy a centrar en los versículos del 6 al, al 7. Solo son dos versículos, pero son bastante largos. Para resumir un poco la historia e ir al meollo del asunto. En esa historia, el pueblo de Israel está siendo llevado de la esclavitud donde estaban en Egipto hacia una tierra que Dios les había prometido. Y en este lapso les está enseñando distintas cosas sobre cómo comportarse como sociedad y sobre cómo comportarse respecto a Dios también. Y entre estas formas, para poder conectarse con Dios, poder comprender a Dios, poder saber el papel de cada uno en la vida en general, eh, es decir, el papel de Dios y el papel de los israelitas, de los extranjeros y tal, les enseña también sobre cómo comportarse espiritualmente. Y entre ellas está tener un altar en el cual tenía que haber fuego. No voy a entrar en detalles, pero este fuego tenía que ser cuidado por los sacerdotes, por alguno de los sacerdotes. Los sacerdotes eran personas especiales que Dios había escogido para ser los responsables de con quién comunicarse para tener esa relación entre Dios y el pueblo de Israel. Eran como los mediums, digámoslo así. Eran eso prácticamente. Podríamos hablar sobre qué es un medium, pero prácticamente era eso, el medio entre Dios y el pueblo de Israel, perdón. Entonces, los sacerdotes tenían que hacer las cosas claramente y justamente como Dios les había dicho. Eran un ejemplo sobre la obediencia que se tenía que tener respecto a Dios. Y en cierta ocasión, unos hombres, unos sacerdotes, no hicieron las cosas exactamente como Dios las quería. Entonces, fueron consumidos por un fuego que Dios mandó y obviamente murieron. Pero en lo que me quiero centrar ahora es en que Moisés, o por lo menos Dios le dice a la familia de estos sacerdotes que habían muerto, que también eran sacerdotes, que no pueden hacer luto, que tienen que seguir con sus actividades. Y a mí eso me pareció bastante interesante y bastante fuerte, bastante duro, porque qué clase de persona, esto lo podríamos ver como un jefe bastante tirano, que te dice, estás pasando un momento difícil en tu vida, pero no te puedo dar descanso, seguí trabajando. Y no sé, lo siento mucho por lo que pasaste, pero seguí trabajando, te necesito. Y uno podría decir, joder, estoy pasando un momento complicado, no puedo concentrarme, pero debo seguir adelante. No es fácil. Y ya no te digo si perdés un familiar, incluso si perdés una mascota. Creo que los que tenemos mascota los amamos bastante y los sentimos como un miembro de la familia. Y, y si se enferma, si está malito, si le duele una patita, sufrimos nosotros también. Y ahora, si fallece, es bastante jodido. Entonces, que Dios le dijera eso, nos podría hacerlo ver a él como un jefe tirano, decir, joder, que hecho leña, que yuca, como le dice a los familiares de la gente que acaban de morir, que no solamente murieron porque sí, sino que fueron personas que murieron porque Dios los mató prácticamente, y les dice que no tengan luto. ¿Qué clase de Dios haría eso? Y claro, en ese momento estamos hablando de de una civilización que no estaba tan desarrollada. Eran unas personas que prácticamente se comportaban como animalitos, porque habían estado esclavizados, llevaban años siendo esclavos, entonces no tenían pensamiento propio. Y esto lo podemos ver por medio de todos esos pasajes de la Biblia. Vemos cómo se comportaban ellos de una forma bastante rudimentaria. Entonces, creo que Dios era bastante tajante con ellos porque no podían entender de otra forma. Repito, para mí esto es como los animalitos. Y repito el ejemplo de los animalitos, ¿verdad? Yo a mi perrito, por ejemplo, no le puedo enseñar, no puedo sentarme a conversar con él. No puedo darle argumentos de por qué está mal, por ejemplo, que se coma un trozo de chocolate. No le puedo explicar, no me va a entender, o sea, va a ser inservible. ¿Qué es lo que puedo hacer? Regañarlo y castigarlo si quiere comerse un trozo de chocolate. Entonces él va a entender que no puede tomar lo que le apetece. No me va a comprender por qué, pero sí va a entender que está mal. Y creo que el pueblo de Israel en ese momento era así, y por eso Dios era tan tajante con ellos.
Entonces, lo que Dios les quería enseñar era que lo más importante para ellos tenía que ser Dios, o por lo menos así es como yo lo veo. Lo más importante para los sacerdotes era obedecer a Dios a pesar de las circunstancias. Creo que eso era lo que Dios quería enseñarle. Y como ya he dicho en otros videos anteriores a este, obviamente, yo creo que lo que pasaba en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y lo que hemos aprendido de otras personas con respecto a Dios, creo que podemos aplicarlo en nuestra vida. Eso es lo diferente para mí del cristianismo a otras religiones, en que lo que lees ahí lo puedes aplicar a tu vida. No es un libro histórico nada más, es palabra viva, o sí, viva, entonces, palabra de vida. Eh, ¿Y qué es lo que podríamos aprender de esto? Para mí no es que Dios te va a matar si haces una cosa mal. Para mí no es eso lo que nos quiere enseñar Dios. Para mí lo que nos quiere enseñar es que lo más importante en nuestra vida tiene que ser Dios. Que si perdés algo que querías bastante, lo más importante tiene que ser Dios. No estoy diciendo que no te va a doler, no estoy diciendo que no te tenés que sentir mal. Por supuesto que sí, somos seres humanos. Dios no nos dio las emociones para que las reprimamos. Nos la dio para que nosotros gobernemos sobre ellas y podamos disfrutarlas de la mejor manera. ¿Cómo podemos disfrutar de la mejor manera las emociones? Amando de forma consciente, enojándonos de forma consciente, eh, poniéndonos tristes de forma consciente, pero volviéndonos a poner alegres, disfrutar, amar, querer, adorar de forma consciente. Entonces, eh, creo que lo que Dios quiere enseñarnos por medio de esa historia, o por lo menos de la historia de la parte en la que les dice que no pueden tener luto, que los demás sí, el resto del pueblo puede tener luto, ustedes no. Pero es por eso, porque nosotros, los que queremos ver a Dios en nuestra vida, los que queremos ver su poder en nuestra vida, necesitamos consagrarnos a Él. Y por eso necesitamos eh, hacerlo lo más importante para nosotros. Y esto es bastante difícil porque vivimos en un mundo material, obviamente, y en una sociedad bastante materializada, en la cual se nos enseña que lo más importante es lo que vemos. Y no solamente cuestiones eh, materiales, sino también es una sociedad bastante superficial, en el que tenés que darle su lugar a la familia, a los amigos, porque sí, porque son tu familia, son tus amigos y tal, cuando no es necesario. Eh, lo más importante tiene que ser Dios. Y eso muchas veces nos va a costar entenderlo, porque ya digo, la sociedad nos ha enseñado que no, que lo más importante tiene que ser tu familia, tus amigos, tu trabajo, tus sueños, vos mismo, pero no, lo que Dios nos pide es que Él tiene que ser el centro de nuestra vida. Y si querés ser una de las personas con las que Dios muestra su gloria, una de las personas con las que Dios eh, demuestra su bendición, su favor, lo que decía en el video anterior. Si querés tener los frutos del Espíritu Santo, Dios tiene que ser lo más importante para vos. Y lo que quiero decir es esto, que si te pasa un problema, no importa, vos seguís viviendo para Dios. Que si no tenés el trabajo, el aumento que querías o no tenés eh, la venta que tenías planeada, vos seguís adorando a Dios, seguís viviendo como para Dios. Y eso es lo que le agrada a Dios, porque entonces estamos demostrando con nuestra forma de vivir que creemos en Él y que Él es lo más importante para nosotros. Así que, repito, te va a joder obviamente. Ya no te digo si perdés un familiar, un ser querido, un amigo, una persona a la que aprecias bastante. Obviamente te vas a sentir mal, pero tenés que seguir con tu propósito. Y ojo, esto no me estoy refiriendo obviamente a cuestiones religiosas tan estúpidas para mí, como decir, ah, ok, sí, es que si se me muere un familiar, yo voy a seguir yendo a la iglesia, yo voy a seguir sirviendo en la iglesia, yo voy a seguir dando mi diezmo en la iglesia. Para mí esas, lo voy a decir así, para mí esas son estupideces. Ya lo dije, pero lo voy a decir otra vez. Para mí esas son estupideces. Lo que Dios te pide es que ames a tu prójimo, que seas excelente en tu forma de vivir con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, que allí a ellos les enseñes lo que es
vivir para Dios. Entonces, tienes que seguir haciendo las cosas como para Él, viviendo de la misma manera. A mí, o yo creo que a Dios también, no porque yo lo crea, sino por lo que veo, por lo que Jesús dijo, que lo más importante es amar a tu prójimo y a vos mismo y a Él con todo lo que sos. Entonces, yo creo que a Dios no le interesa si vas a la iglesia, cómo te portas en la iglesia, si servís, si das el dinero, no. A Él lo que le importa es si le ayudas al necesitado, si estás para Él, si estás para darle abrigo, para darle un café, para darle un lugar donde descansar, para darle $1 la vez que ahora que estamos en época navideña, poder darle una canasta básica, poder darle $5, poder darle un almuerzo. ¿Qué le das al necesitado? ¿Cómo te comportas con tus vecinos? ¿Estás ahí para el que necesita un consejo, para el que necesita una ayuda? Eso es lo que a Dios le interesa. Y lo que Dios va a querer que hagas, obviamente no voy a entrar en detalles porque sería estúpido tratar de decirte qué es lo que Dios quiere de vos cuando es el Espíritu Santo el que te lo va a decir. Pero lo que es seguro que quiere de vos es que sigas siendo de bendición para otros, sin importar en el momento en el que estés, que le des a Dios y a tu prójimo y a vos mismo de lo que tenés en tus manos. No te va a pedir que des $1.000.000 y Él no te lo va a dar. Lo que sí te va a pedir es que le des amor, que es lo que Dios sí te ha dado, que les des paz, que es lo que Dios sí te ha dado, que seas una persona valiente, una persona sólida como la roca. Eso es lo que Dios te va a pedir, que son cosas que puedes hacer porque Dios te ha dado la voluntad y te ha dado la capacidad de hacerlo. Así que eh, no vas a tener que comportarte como la mayoría de personas, pero es por eso, porque sos una persona especial para Dios. Si no quieres hacer esas cosas, está bien, puedes seguir siendo una persona común. Dios no te va a exigir demasiado, pero no vas a poder vivir plenamente tampoco. Es imposible. Para mí es imposible vivir de la mejor manera si no vivís actuando de la mejor manera. Así que eh, no es fácil, repito, pero creo que sí vale la pena. Al final, te enfocas en las cosas correctas, te enfocas en que Dios es lo único que importa. Repito, seguís amando a las personas, seguís sufriendo por ellos, pero claro, lo más importante es Dios. Y aunque te jode un poco, aunque te duele, bueno, no un poco, a veces te jode bastante, te duelen las situaciones que pasan, pero te mantenés firme. Sos una persona consistente, que seguís confiando en Dios, seguís agradeciéndole, seguís siendo una persona abundante, una persona plena en tu forma de vivir y, y eso gusta bastante y vas a disfrutar, vas a vivir bien, porque el centro de tu vida sigue siendo Dios. Así que, sin más, lo dejo hasta acá. Les invito a que en los comentarios ustedes me dejen su opinión sobre cómo ven esto, qué conclusión sacan al respecto y gracias por estar acá. Un saludo y mucho ánimo.